Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a hablar de logaritmos, pero vamos a empezar a hablar simplemente de por qué aparecieron históricamente los logaritmos y qué utilidad tuvieron, aunque ahora por ahí con el tema de las calculadoras ya está un poco en desuso, pero cómo fue que aparecieron y por qué fueron tan importantes históricamente, que es la razón por la cual nosotros los estudiamos. Entonces quiero que piensen en esto. Supongan que ustedes tienen que hacer 38 multiplicado por 251 mentalmente, sin calculadora, y que alguien les dice, bueno, en lugar de hacer esa suma, esa multiplicación, ustedes pueden hacer una suma entre dos números mucho más chicos. Y hay una manera de llegar al mismo resultado. Ustedes van a decir, genial, porque sumar es mucho más fácil que multiplicar. Entonces, el origen de la importancia de todo esto es precisamente ese, ¿sí? Que este asunto de los logaritmos apareció porque nos deja hacer sumas en lugar de multiplicaciones. Y obviamente eso es mucho más fácil. Imagínense al navegante, ¿sí? En el 1400 que estaba tratando, 1500, que estaba tratando de llegar a algún lado y tenía que hacer unas cuentas complicadísimas con senos y cosenos y números decimales. Y claro, era mucho más fácil sumarlos que multiplicarlos. Entonces esto generó que las cuentas se puedan hacer mucho más sencillamente. Así que vamos a ver cómo es esto y cómo funciona. Y lo vamos a ver con una mini tablita, ¿sí? Que para que ustedes vean cómo es esto de que transforma multiplicaciones en sumas. Vamos a construir nuestra tabla de la siguiente manera. Vamos a poner arriba, ¿sí? Los números naturales. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hasta el 6. Muy bien. Y vamos a poner debajo de cada uno de esos otros números que ahora vamos a ver si ustedes logran ver cómo los encontramos, ¿sí? ¿Qué números son? Voy a poner estos números. Debajo del 1 voy a poner el 2. Voy a poner abajo del 2 el 4. Acá el 8. El 16. El 32 debajo del 5. Y el 64 debajo del 6. ¿Sí? Ahora, fíjense. Si ustedes quieren hacer en esta tabla 2 multiplicado por 8, obviamente es más sencillo, pero es una cuenta fácil. Pero, ¿qué es más fácil? ¿Hacer 2 por 8 o hacer 1 más 3? Y fíjense que si ustedes hacen 1 más 3, que son los dos números que están encima del 2 y del 8, van a ver que les da 4 y debajo del 4 está el 16, que es el resultado de esta cuenta. Es decir, hacer 2 por 8 se transforma en hacer 1 más 3. ¿Sí? Si yo tengo que sumar 1 más 3, eso es mucho más fácil que hacer 2 por 8. Fíjense que esto funciona siempre. Si ustedes quieren hacer 2 por 16, 2 por 16 ustedes saben que es 32, pero es más fácil hacer 2 por 16. ¿En qué se me transforma? ¿Qué hay arriba del 2? Un 1. ¿Qué hay arriba del 16? Un 4. Hago entonces 1 más 4, me da 5. ¿Qué hay debajo del 5? 32, que es el resultado que yo estaba buscando. Si nosotros esta tabla la continuamos hacia allá, se empieza a poner mucho más interesante, porque nos van a aparecer números como 256 o 1024, y multiplicar 256 por 1024 es bastante más complicado que sumar el par de números correspondientes que van a estar arriba. Ustedes me dirán, fantástico, pero esa tabla solamente funciona si los que yo quiero multiplicar están abajo. Es decir, si yo quiero hacer 7 por 7, no puedo. O si quiero hacer 3 por 11, no puedo. Porque no los tengo en la tabla y entonces no sé cuál es el número que está arriba para poder sumarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas tablas están de alguna manera incompletas, ¿sí? ¿Qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, 3 por 11? ¿Qué necesito para poder hacer 3 por 11 con este mecanismo de sumar en lugar de multiplicar? Y necesito, si por acá en algún lado está el 3 y por acá en algún lado está el 11, yo necesito saber cuál es el número que está arriba del 3, según esa tabla, y cuál es el número que está arriba del 11, según esa tabla. Entonces, ¿cómo fabricamos esta tabla? Ustedes deberían haberse dado cuenta ya a esta altura que los de abajo
son las potencias correspondientes de 2. Es decir, si yo hago 2 a la 1 me da 2, si yo hago 2 a la 2 me da 4, si hago 2 a la 3 me da 8 y así sucesivamente, 16, 32, 64. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el número que va a estar encima de 3? Va a estar el exponente necesario para que cuando yo hago 2 a la ESO me dé 3. ¿Sí? Arriba del 4 está el 2, porque 2 a la 2 es 4. Arriba del 8 está el 3, porque 2 a la 3 es 8. Arriba del 3, ¿quién va a estar? Alguien que cumpla que 2 a la ESO es 3. Y entonces acá aparece la necesidad de encontrar soluciones a estas ecuaciones que tienen la X en el exponente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos estas tablas para poder ir encontrando estas formas de sumar en lugar de multiplicar que hacen la vida mucho más fácil, porque es mucho más fácil sumar que multiplicar. Entonces, ¿cuál fue la importancia de los logaritmos? Que permitieron esta idea, ¿sí? Permitieron que uno sume en lugar de multiplicar, ¿sí? Permitieron facilitar las cuentas. ¿Cómo hacemos para encontrarlos? ¿Sí? ¿Y quiénes son? ¿Sí? Lo vamos a ver, pero lo que yo quiero que ustedes prueben ahora, ¿sí? Es que estas tablas son verdad para cualquier número. Es decir, yo acá lo hice con las potencias de 2. Si ustedes hacen la misma tablita, pero con las potencias de 3, es decir, ponen arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que hice yo, ¿sí? Pero abajo ponen, usando 3, sería 3 a la 1, 3, 3 a la 2, 9, 3 a la 3, 27, 3 a la 4, 81 y así sucesivamente. Si ustedes arman esta tabla con potencias de 3, van a ver que también funciona. ¿Sí? Que por ejemplo, 3 por 27, que arriba tienen un 1 y un 3, da 81, que es el que tiene arriba a 4. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Quiero simplemente que prueben esto, que lo miren, ¿sí? Hagan esta tabla para las potencias de 3 hasta el 10, digamos, ¿sí? Continúenla, en lugar de terminar en 6, síganla hasta el 10. ¿Qué es lo que...? Y vayan probando distintas cosas, ¿sí? Vayan probando distintas multiplicaciones y realmente quiero que les quede claro esto de que transforma multiplicaciones en sumas, ¿sí? Y que sirve para cualquier número, ¿sí? La base de las potencias puede ser cualquier número, ¿sí? Entonces, les dejo eso como idea para que ustedes lo hagan. No va a ser una tarea, va a ser simplemente que ustedes lo hagan y miren que es así, ¿sí? Pero es la parte interesante que está atrás de la idea de los logaritmos y por qué los estudiamos, ¿sí? El logaritmo va a ser básicamente para nosotros ese exponente que hay que encontrar, ¿sí? Si yo quiero que 2 a la x me dé 27, bueno, ese exponente va a ser el logaritmo, ¿sí? Los logaritmos son exponentes. Entonces, en el siguiente video veremos más a fondo esta misma explicación y de una manera más matemática, pero quería que ustedes tuvieran esta idea, ¿sí? De por qué el logaritmo ha sido importante históricamente y por qué nosotros tenemos que estudiarlo, ¿sí? Nos vemos entonces la próxima vez.